Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y, dirigiéndose al primero, le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo, y éste le respondió: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Continuamos con la discusión que tenía Jesús con los sumos sacerdotes y los presbíteros del templo de Jerusalén, que le preguntaron a Jesús con qué autoridad él enseñaba y hacía tantos milagros. Y él les preguntó a su vez, lo escuchábamos en el Evangelio de ayer, que si acaso Juan Bautista era o no un verdadero profeta, a lo cual ellos tampoco quisieron responder. Jesús entonces no les da satisfacción y no les concede el don sobrenatural de la fe. Pero luego explica un poco más, y esto es lo que escuchamos hoy en el Evangelio de Mateo todavía, que existe la parábola de los 2 hijos, aunque se subentiende que existe también un tercer tipo de hijo, que es el hijo perfecto, como María Santísima, y tal vez un poco más abajo podemos situar a San José, a San Juan Bautista, que probablemente desde muy temprana edad, si es que no antes de nacer incluso, ya estaban consagrados a Dios. Entonces, este hijo perfecto es el que escucha la palabra de Dios e inmediatamente da una respuesta positiva. He aquí la esclava del Señor, dice la Santísima Virgen. Nunca la pone en duda, nunca la contradice. Pero hoy Jesús habla de 2 hijos que tienen una maldad en el corazón y por tanto se refiere a todas las personas del mundo en general, a todos los pecadores, porque todos somos pecadores, hijos de Adán, y tendemos hacia el mal. Eso significa rechazar la voluntad de Dios. Pero hay 2 maneras de hacerlo. Primeramente, Jesús le explica a los sacerdotes y ancianos del templo que se puede negar la voluntad de Dios, como el primer hijo. No quiero hacer tu voluntad, quiero hacer mi voluntad, lo cual es algo muy terrible porque lleva a la persona a endiosarse a sí misma y rechazar por entero la ley de Dios. De ahí surgen los grandes pecadores, como los publicanos, que eran los que robaban en el fondo a sus mismos coterráneos y estaban descendientes con los romanos que estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Por eso eran tan odiados los publicanos, y más aún las prostitutas, que a los ojos de los piadosos, de los sacerdotes del templo, no tenían absolutamente ningún derecho. Sin embargo, Jesús dice que estas personas entrarán primero al reino de los cielos, antes que los que se creen perfectos, que los que se creen más religiosos, que estos sacerdotes al menos del templo de Jerusalén. ¿Por qué pasa eso? Porque son personas humildes, que se reconocen pecadoras y que muchas veces acaban por arrepentirse y finalmente hacen la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que importa? Es el caso del primer hijo. Dice: no voy a trabajar a tu viña, padre, yo quiero hacer mi soberana voluntad. Luego recapacita, se arrepiente y hace lo que su padre quiere. Esas son personas que se salvan, son personas que se encuentran con Cristo y que finalmente heredan el reino de los cielos. En cambio, todo aquel que dice: no, yo soy perfecto, yo soy religioso, yo hago la voluntad de Dios, pero solamente lo proclama de la boca para afuera y en la práctica no hace la voluntad de Dios,
entonces es como el segundo hijo, que dice, sí, sí, papá, voy enseguida a trabajar a tu viña como tú me pides. Pero luego no lo hace. Entonces quiere decir que ese está condenado en el fondo, porque no es auténtica su fe, no es verdadera su actitud religiosa, su relación con Dios. Es más bien un mentiroso, es un hipócrita, es una persona que se cree bueno, que expresa que es bueno, pero no lo demuestra con sus hechos, con sus prácticas habituales, no da frutos de verdad. Entonces Jesús nos advierte que hay que cambiar, que la verdadera fe implica conversión. Por eso en este tiempo todavía de preparación penitencial a la venida de Cristo, el llamado fuerte es el de Juan Bautista. Conviértanse, preparen el camino del Señor. No se puede ser cristiano si no hay una transformación verdadera del corazón. Si no somos capaces de negarnos a nosotros mismos e ir dejando atrás el vicio, el pecado, las actitudes que atropellan toda posible llegada a la santidad y que entorpecen nuestro camino con Cristo. Hay que preparar los caminos del Señor, allanar las sendas, sacar todo lo que está mal en los caminos, sacar las rocas, las piedras, nivelar bien el camino, dejar el orgullo, dejar los complejos, dejar las hipocresías. Es un tiempo de conversión, de penitencia. Mucho más fácil es vivir una religiosidad, una espiritualidad a la moderna, como se dice, que hay católicos que dicen, no, pero seamos más modernos, más actuales, vamos haciendo meditación zen, meditación trascendental, metámonos en espiritualidades de la nueva era, del budismo, que son compatibles con la fe cristiana. Algunos quieren adorar a la Pachamama, quieren situarse en el mundo de los chamanes, se meten en la brujería, porque todo eso no implica ningún llamado a la conversión. Simplemente son atajos a una posible, eventual felicidad al alcance de la mano, pero que en el fondo se significa un contrato o un pacto con Satanás, vender el alma al espíritu de las tinieblas. Entonces, eso que aparentemente sale barato, termina siendo muy caro, porque se pierde la propia alma y también eventualmente se pierde la vida eterna. A no ser que haya también aquí un arrepentimiento, una conversión y, como dice Jesús, estas prostitutas, estos publicanos, estos paganos que se arrepienten pueden volver al camino de Jesús y a vivir el reino de los cielos, ya en este mundo. Pero siempre este arrepentimiento implica que el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, nos llena de paz, de fe, de amor, de confianza, de reconocimiento de nuestro pecado, de nuestra maldad, y así podemos levantar los brazos y pedir, clamar por la ayuda que solo nos viene a través de Jesucristo. Vamos a pedir entonces que este tiempo maravilloso de Adviento que nos va preparando para la llegada de Jesús, sea la celebración de la Navidad, sea su segunda venida, sea también la llegada diaria de Cristo en el día a día, en los signos de los tiempos, en los distintos intermediarios que Jesús nos va regalando para hacerse presente en nuestro hoy, podamos realmente vivirlo con espíritu de obediencia, de amor filial y siempre ojalá decir sí cuando Dios nos pida algo y actuar en consecuencia. En Chile estamos preparando la votación de un futuro gobernante que en este momento es una decisión muy particular. Yo muy pocas veces hablo de política en una prédica, pero en este caso debo advertir que se trata también de una decisión religiosa. Si un católico o un cristiano apoya a un candidato que está a favor del comunismo, tiene que saber que eso también es una decisión religiosa. Por cierto, muy equivocada.
Quien apoya el comunismo, que como decía el Papa Pío XI es intrínsecamente perverso, está negando la voluntad de Dios, porque el comunismo es ateo, es perverso y es anticristiano. Es la religión del demonio, del anticristo. Entonces es muy complicado que tomemos una decisión en este caso, porque una de las partes, sin duda, incluye decir no a la voluntad de Dios. Entonces yo puedo decir, no, si yo soy católico, yo soy cristiano, yo voy a misa, pero después voy a votar por un futuro gobernante que pertenece a una religión del demonio, como es el comunismo o el marxismo ateo. Entonces estoy siendo como el hijo que dice sí, sí, pero acaba rechazando a Dios y acaba no haciendo la voluntad de Dios. La Virgen Santísima en Fátima nos previene contra los errores de Rusia, dice ella, los tres pastorcitos, que no es otra cosa que el comunismo ateo, que se ha ido propagando por el mundo y se ha ido extendiendo en niveles culturales también, ¿no? Donde se nota esa odiosidad, esa división, como la ideología de género, el odio de los ricos contra los pobres y al revés, de los pobres contra los ricos, de los hijos contra los padres, de los que tienen una tendencia sexual contra otra tendencia, etcétera, de las mujeres contra los hombres. Todo ese odio, esa división, ese espíritu de lucha de clases que procede del comunismo ateo, es una obra de Satanás, es una religión del demonio, como digo, y quien apoya eso ciertamente está yendo contra la voluntad de Dios. Por eso es muy importante en este domingo ir a votar, ejercer el deber cívico, pero también pensar que mi voto significa no solo un acto político, sino un acto religioso. ¿Estoy haciendo o no la voluntad de Dios?